Muy buenas tardes, honorables miembros y representantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua y a este grupo activo, interesante, positivo y de alto nivel académico y científico que conforman este foro chat, el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Quien conversará con ustedes en este momento agradable de encuentro universitario internacional es Daisy Coromoto Mesa Palma, con una conferencia denominada Estrategias socioculturales y socioemocionales para la construcción de una academia por la paz. Inicio esta disertación con una reflexión que me planteo y es: la paz no se decreta, se construye. Aunque universalmente se define como paz la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud, acuerdo alcanzado entre naciones por el que se pone fin a una guerra, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento, según la RAE, no siempre esas definiciones son reales. ¿Qué se hace propicio considerar entonces para conseguir la paz? Estas condiciones que acabo de mencionar, y aunque las diga la Real Academia Española, no son suficientes para construir la paz, sobre todo si no se consideran aspectos vinculados directamente a ella, como por ejemplo, hacer ciencia con alma. ¿Qué implica hacer ciencia con alma? Es desarrollar una construcción de espacios de vida saludable, porque todo lo que nos rodea es producto de una construcción científica vinculada a los espacios naturales, en una combinación de lo natural, lo humano, lo científico y lo sublime, a lo que yo a bien le llamo ciencia con alma. También se debe considerar la condición del ser humano. ¿Por qué la condición del ser humano? Porque no somos iguales. Ningún ser humano es igual a otro. Cada ser es único en el universo. De hecho, cuando decimos esto, también está asociado a los llamados estilos de crianza, a la educación y a los modelos de familia. ¿Por qué a los estilos de crianza? Porque definitivamente dentro de los modelos de familia y la concepción con la cual se construye al ser humano y se le educa, desde esa perspectiva cada persona tendrá la posibilidad de entender los conceptos y los criterios de complementariedad. Si no tenemos claros los conceptos y criterios de complementariedad, desde lo que implica ser núcleo de familia como primera institución de la vida, no será posible a un ciudadano entender la complementariedad ni de un país, ni de un hemisferio, ni del planeta. Por eso es importante entender las políticas públicas también, que estas políticas públicas reconozcan el derecho y el respeto a la vida de la existencia y sobre todo ese respeto a la condición de lo distinto, porque es necesario terminar de entender que somos distintos desde el punto de vista civilizatorio, biológico, antropológico, étnico, ideológico, religioso, cultural y educativo. Y eso no es posible alcanzarlo si no se entiende el principio de la complementariedad. Por ello, importante también es considerar la preparación holística y transcompleja, esta preparación holística y transcompleja, que nos va a permitir comprender que lo esencial en lo humano no es cómo se nos mira o cómo nos mira el otro o cómo nos miran los otros, sino lo que realmente somos nosotros. Podemos pasar la vida entera intentando convencer al resto de la humanidad de quiénes somos y no saber quiénes somos realmente. Entonces, esto es clave para entender cómo se construye la paz del concepto del individuo y del concepto de un colectivo. De aquí la posibilidad de reconfigurar modelos de interpretación de la realidad, estos modelos que ya están desgastados, que son profundamente segmentadores, como bien lo digo en mi libro de Mundología y Apartheid Social, que más que impulsar las coincidencias y los acuerdos en los disensos, impulsan son aparte formas de segregación. Y importantísimo también considerar el trabajo en equipo de seres humanos con unidad de propósitos. Otra reflexión que me planteo es por qué no se consigue la paz. Fíjense, cada vez más los países se agrupan y se alinean como aliados a través de convenios, acuerdos, estrategias para el supuesto respeto de las libertades públicas, sociales y humanas. Pero en los tiempos complejos siguen países invadiendo países, culturas determinando qué proceso civilizatorio es superior en relación al otro.
la inteligencia artificial sustituyendo las capacidades humanas, sin negar, por supuesto, el que desde allí se hace una forma de ciencia que es interesante, pero que está de alguna manera intentando sustituir capacidades humanas. La presencia de crímenes derivados de las distintas formas de violencia social, como por ejemplo el tráfico de personas, la pedofilia, la misoginia, la porofobia, la violación a las leyes y derechos universales, y todas las formas de segregación social posible que hacen imposible la construcción de paz, como por ejemplo la xenofobia, las segmentaciones religiosas, el abuso al adulto mayor y las alteraciones de la naturaleza. De aquí que entonces me planteé algunas alternativas teórico-prácticas construidas desde el saber científico-social real, un saber científico-social que ha sido aplicado en espacios sociales, culturales y civilizatorios distintos para el abordaje de una construcción de Academia por la Paz. Y cuando hablo desde allí no hablo solo del sistema universitario, hablo desde los distintos niveles y modalidades de la educación por los cuales pasé por 37 años de carrera y que todavía estoy en ejercicio, no solamente en Venezuela, sino en Ecuador y en otros países. Desde los niños en edad escolar hasta los estudios de personas postdoctorantes y con realidades como los indígenas, los campesinos, el sector obrero, los grupos, los espacios de vida populares, los espacios de salud y las zonas elitescas. Todos estos territorios sociales que han permitido que la experiencia vivida y caminada, transitada en ellos como investigadora, como científica social y como parte de grupos y equipos de investigación con proyectos estructurados de larga data y por muchos años, proyectos no de intervención, sino proyectos de abordaje a las realidades sociales. Esto me ha permitido desde la creación como autora y en equipos de investigadores la generación de productos científicos aplicados y comprobados en esas realidades educativas y sociales que acabo de mencionar. Por ello, hoy les presento herramientas de estrategias socioculturales y socioemocionales para la construcción de una academia de paz, tales como, por ejemplo, la teoría del mandagrama, que junto a la doctora Iruxa Roa en acompañamiento a su tesis doctoral en el año 2007, pudimos crear esta teoría como una herramienta para el abordaje del inconsciente colectivo en la formación de niños en edad preescolar en condición de conductas disruptivas. ¿Qué es el mandagrama? Es una combinación de los mandalas con el enneagrama que nos permite estudiar los 9 eneatipos de personalidades y desde allí generar un instrumento, un mecanismo de abordaje al inconsciente colectivo para posibilitar en los niños en edades escolares, en edades de preescolar, el abordaje de espacios de tranquilidad y de sanación ante situaciones de violencia que no pueden controlar. También tengo la construcción o la participación en la creación de uno de los principios fundantes del epistema de la transcomplejidad en el año 2010 junto a la red prestigiosa de investigadores de dicho pensamiento, en la red de investigación transcompleja, liderada por la doctora Crisalia Villegas y la doctora Nancy Escamino, del principio fundante de síntesis epistemológica dialógica junto a la primera promoción de postdoctores en investigación transcompleja, hoy aplicada en distintos países del mundo, ¿no? Y sobre todo en mis libros, cuando hablo de la complementariedad, cuando hablo de la posibilidad de construir encuentros de saberes bajo el diálogo, en acuerdo en los disensos y eh, no aplanando ideas de unos en relación a otros, estoy trabajando con la síntesis epistemológica dialógica. Asimismo también la creación de la teoría de los pluriparadigmas en las ciencias sociales, en la enseñanza de Pacín, en el año 94, fue un primer inicio dentro de lo que fue la discusión de la transcomplejidad, que tuve la oportunidad de compartir con algunas personas como Rigoberto Lanz, entre otras, que pudieron darnos ciertas luces de cómo desarrollar el proceso transcomplejo a partir de la visión pluriparadigmática en las ciencias sociales. Y fue objeto de mi tesis de maestría, porque desde allí vi cómo una opción integradora de saberes y pensamientos eran posibles de ser desarrolladas sin el aplanamiento de unos en relación a otros. Luego tuve la oportunidad de crear, junto a investigadores del país, el Centro de Excelencia para la Formación del Funcionario Público en Venezuela, en el año 95, desde el cual se le daba oportunidades a diferentes
personas de diferentes territorios sociales para lograr posicionarse en niveles de conocimiento que favorecieran su desarrollo social y su desarrollo humano. Puedo entonces disertar con ustedes algunas alternativas también teórico-prácticas que sigo presentando a lo largo de mi vida, como fue la creación junto a investigadores del Centro de Excelencia CRIE para la Corporación Antonio José de Sucre, en el cual también se impulsaba la posibilidad de una nueva ciencia social y humana. Y acá en Ecuador, la creación del Centro de Excelencia Moherin Sedú FEDER para la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, hoy Facultad de Ciencias de la Actividad Física. Este proyecto se inició en el año 2019, un proyecto emblemático, y existe un libro que se deriva de él como propuesta, y los laboratorios de salud para la facultad, hoy en aplicación en la facultad, quizás con una mirada un poco más hacia el acondicionamiento físico, pero con la combinación de proyectos sociales y educativos vinculados a este centro de excelencia. Asimismo, también la creación de la revista científica internacional Conexiones UG, el Decanato de Vinculación con la Sociedad de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, que en el 2023 fue creada con visión transdisciplinar y cuyo propósito básicamente es el estudio y el desarrollo de proyectos y de publicaciones derivadas de proyectos sociales y científicos para la resolución de problemas fundamentales de la sociedad, todos basados en función de una sociedad saludable. También la creación de la revista científica en acondicionamiento físico y salud social y colectiva para la Facultad de Ciencias de la Actividad Física en el 2024, que lleva también como propósito impulsar una ciudadanía saludable desde la perspectiva holística. He tenido también la oportunidad de participar en la construcción del noveno Plan de la Nación de mi país en Venezuela en los años 90, y en estos periodos recientes la creación de la teoría de los topois, o grupos sociales fuertes, saludables para sociedades plurales no violentas, ¿no? Texto en el cual se plantea la posibilidad de construir equipos por áreas del saber ganados a la construcción de una sociedad que de alguna manera impulse la erradicación de las brechas abismales socialmente generadoras de violencia para América Latina. Además, he tenido la oportunidad, o hay dentro de las alternativas creadas, el apoyo en materia de formación a mujeres en situación de distintas manifestaciones de violencia. En Venezuela lo hice con la participación en la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bella Carla Girón Camacaro, la Universidad de Carabobo, la Facultad de Ciencias de la Salud en La Morita. Y hoy, acá en este país, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, como miembro del equipo de investigadores de la Universidad de Guayaquil y de esta facultad, participo en la creación de un proyecto de Mujeres Medicina para la biodecodificación del maltrato social, liderado por mi persona. Además de ello, hay todo un trabajo científico creado sobre la construcción de modelos universitarios saludables, en la cual existe un texto que fue producto de mi tesis doctoral, y cuya experiencia nace no solamente en la Universidad de Carabobo, sino que después se proyecta hacia el Ecuador, haciendo el contraste de la posibilidad de cómo se puede generar un modelo de universidad integrado, integrador, humano y con un impulso a una ciencia en favor de los seres humanos. Por otro lado, se ha generado también el impulso por el trabajo social y humano en equipo de investigadores desde la perspectiva inter y transsectorial a nivel nacional e internacional, con trabajos referidos a estudios de violencia social. Algunas de estas evidencias puedo presentarlas de este trabajo que ha sido concluido a lo largo de estos 37 años. Como les decía, dentro de estas evidencias, el primer texto que se llama Ciencia con Alma, la construcción de la evidencia de una teoría que comienza con la construcción de espacios de vida saludable, el espacio de vida humano, cotidiano, de vida, de familia, cotidiano, combinando lo natural, lo humano, lo científico y lo sublime. Hay algunas de las producciones derivadas de esta experiencia, como es el texto de Patriarcado y Modernidad, los lugares sociales de las mujeres en la historia, en el 2015,
que fue una producción orientada al estudio del mundo de vida de las mujeres y todos los aportes que las mujeres históricamente han dado a lo largo de todos los procesos civilizatorios y en distintos espacios sociales, en áreas del conocimiento. Todas las construcciones que hoy la ciencia le acredita inclusive a otros autores y quedando ellas de manera invisible. Este libro recoge toda una experiencia, todo un camino por distintos procesos civilizatorios en distintos continentes. Luego tenemos acá otra producción científica social, como les decía, que era el texto de los topois, grupos sociales saludables para, para sociedades plurales no violentas, que es el libro que se refleja en la diapositiva, el libro azul, que recoge experiencias de diferentes autores y en el que se devela pues, la propuesta de la construcción de Topoi como una salida humana para organizarnos socialmente y poder entender la necesidad de un modelo de vida distinto. También está en el texto que ven en la misma diapositiva, el texto rosado, que es el de los mandagramas del cual hablé hace un momento, en equipo con la doctora Iruxa Roa, y el de los modelos universitarios, que es el texto verde, que fue la experiencia doctoral. Y la creación como expliqué hace un rato, del Centro de Excelencia Mohedin Sedu Feder para la Facultad de Educación Física, hoy Facultad de Ciencias de la Actividad Física, que es una propuesta básicamente de abordaje de la salud. Otra de las producciones más recientes, tuve el honor de hacerla con el postdoctorado en estudios de transcomplejidad, dirigido por la doctora Crisálida Villegas, presidenta de Redit, y la doctora Nancy Escamino, vicepresidenta de tan prestigiosa red, que fue el resultado, estos dos textos fueron el resultado de la combinación de esa experiencia con investigadores de acá de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, que fue el texto La visión emergente, elementos de impulso para la vinculación con la sociedad, dos libros dossier con una característica bien significativa porque son producto de una experiencia en la cual los autores dialogan entre sí. Allí tuvimos la oportunidad de generar dos textos, el tomo 1 y el tomo 2, y seguidamente hemos avanzado con otras experiencias también bien interesantes, con la prestigiosa editorial española Egregius, un conjunto de investigadores tanto de la Universidad de Guayaquil como de otras universidades e inclusive otros países, denominado Educación, Transformación, Innovación, Inclusión y Calidad en el siglo XXI. Este es un texto en el cual se presentan también las problemáticas sociales fundamentales que arropan pues, a los tiempos de hoy y que tienen urgencia de ser resignificados. Además tenemos la experiencia de dos textos con la Honorable Escuela de Escritores Escriba, dirigida por la doctora Crisálida Villegas y su gran equipo, que pudimos construir desde la Universidad de Guayaquil, avalado por esta prestigiosa editorial, que es Diálogo de Saberes Transdisciplinarios, y el texto Otras Voces desde Saberes Colaborativos en Complexos con la Salud Social y Colectiva. En ambos trabajamos todo lo que tiene que ver con los pluriparadigmas en las ciencias sociales y todo lo que tiene que ver con la experiencia de construcción de saberes en favor de las realidades complejas de los nuevos tiempos. Finalmente tenemos otras producciones como textos y revistas que vamos a trabajar a continuación. Entre las revistas más recientes está, como les decía, la evidencia, se las presento acá, de la revista científica internacional Conexiones UG, del Decanato de Vinculación con la Sociedad de Bienestar Estudiantil, de la cual soy editora, como gestora del vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil. Es una revista que trabaja desde la perspectiva transdisciplinar y con todo el abordaje de la búsqueda de proyectos sociales para dar respuestas o soluciones operativas a los distintos problemas
fundamentales de la sociedad y sus complejidades. Esta revista tiene ya 2 volúmenes y 4 números y es de reciente publicación. Además de ello, tenemos otra producción que son 2 textos también orientados hacia la búsqueda de trabajos que tienen que ver con el abordaje de la paz, como es la cultura física y actividad lúdica versus rostros de violencia social en tiempos COVID, post-COVID, y violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, post-pandemia. Como lo decimos, circunstancia social o construida, estrategias socioeducativas, psicosocioemocionales y cultura física para su prevención. Estos son 2 textos impulsados también con estudiantes de la universidad, en el cual se devela la problemática de la violencia en todas sus manifestaciones y cómo generar estrategias desde la actividad física y estrategias desde las ciencias sociales y humanas para la erradicación de este tipo de problemas. En total, hasta ahora, en estos 37 años de carrera, hemos trabajado en función de una educación por la paz con más de 100 productos, más de 100 productos específicamente, más de 100 textos, ¿sí? Más de 100 textos y capítulos de texto, y más de 100 artículos científicos publicados en revistas de plataformas de alto impacto mundial, impacto regional, Scopus, WOS, en el caso de las mundiales y en el caso de las regionales, Latindex 2.0, Redalis, Ese Cielo, Lilacs, entre otros. Así como en la participación de proyectos sociales y científicos, más de 20 a lo largo de todo este proceso. Vale entonces destacar que dentro de las producciones más recientes está la de Ciencia con Alma, el texto que próximamente sale en publicación, en el cual justamente se hacen planteamientos centrados en la necesidad de una construcción de la ciencia en favor de la humanidad, en donde las mujeres tenemos un papel protagónico importante, que de hecho en uno de mis libros del año 2015, junto al doctor Jesús Ramos Bello, denominado Patriarcado y Modernidad, los lugares sociales de la mujer en la historia, fue uno de los libros que más me inspiró a develar todas las contribuciones que han dado las mujeres en cada proceso civilizatorio, en cada periodo historiográfico, en cada área del conocimiento, unas visibles y otras invisibles, en cada inclusive continente, y que hoy casi ni se nombran. Y si se nombran como referentes, pero no se nombran como los fundamentos que dieron el cimiento a la ciencia que hoy se trabaja, ¿sí? Como el pensamiento dialéctico, la física cuántica, el desarrollo del pensamiento crítico, la alquimia, entre otras, pues, por mencionar algunas, ¿no? Y que lo pude desarrollar junto al doctor Jesús Ramos Bello en el libro Patriarcado y Modernidad, los lugares sociales en la historia, de la mujer en la historia, y que fue no solamente inspiración para ese momento, sino que sigue siendo inspiración para develar cuánto trabajo hemos hecho las mujeres en la historia y que sirve hoy como un legado que, aunque no siempre se visibilice, es el legado que está y es el legado desde el cual se construye. Si no, revisemos los orígenes de la vida y de la tierra en el continente africano, continente olvidado, en el cual las mujeres tuvieron un papel protagónico totalmente invisibilizado. De aquí, bueno, como les dije, inspiración para mi texto Ciencia con Alma y otros referentes que acabo de señalar. También el texto de Ciencia, Docencia, Salud y Desarrollo Social, que está en proceso y en el cual participan profesionales, investigadores de diferentes países y de diferentes espacios. Asimismo, el texto Estrategias para el abordaje del COVID-19 desde la perspectiva social, educativa y psicológica en la población estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Texto derivado justamente en momentos de pandemia y que fue el producto de un proyecto científico realizado con una población de más de 3.000 personas que sufrieron esta pandemia y de allí pues las consecuencias de la violencia social derivada de la misma.
Y finalmente, pues el texto de Mujeres Emblemáticas, en el cual se develan o se ponen visibles aquel conjunto de mujeres del mundo, América Latina, Venezuela y diferentes latitudes, que han contribuido significativamente desde distintas áreas del conocimiento y desde distintas luchas y causas sociales en procesos de construcción del saber por la paz. Desde allí presento las producciones, quizás no nombrando autores, y no es porque menosprecie el concepto de los autores, es que los autores están disertados dentro de esos textos, pero hoy, después de 37 años de camino, después de trabajar con realidades tan distintas y de construir saber científico, es importante que podamos develar lo que estamos dejando en contribución a la sociedad, inspirado por algunos teóricos, pero también inspirados por nuestros propios pensamientos, nuestras propias construcciones y nuestras propias propuestas. Con esto cierro y espero que de alguna manera esto sirva de referente para seguir avanzando y sobre todo para seguir haciendo ciencia con alma. Muchas gracias.